Amén. Bienvenidos, hermanos todos. Gusto de tenerlos con nosotros. Es una bendición para mí poder estudiar las escrituras junto con ustedes. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Vamos a quedarnos en este capítulo un poquito porque hay algunas cosas que analizar y en verdad el tiempo se nos va rápido. Ah, Nosotros como grupo tenemos nuestro tiempo de oración antes del estudio y a veces nos alargamos un poquito y ah, se nos junta el tiempo, ¿verdad? Y no queremos pasarnos mucho, así que vamos de lleno. Les voy a compartir la pantalla en el capítulo 12 de Apocalipsis. Estamos viendo eh, una, unas señales que se están dando en el cielo, ¿verdad? Hemos hablado de una mujer, dice el capítulo 12, en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Verdad? Hemos analizado las diferentes interpretaciones que mucha gente le da. Dijimos que unos piensan que es la Virgen y por eso la pintan de esa manera, ¿no? Hay especialmente pintores antiguos, tenían esa idea, ¿no? Y por eso hay una pintura famosa que se llama la Madonna. Madonna quiere decir madre, entonces, y la pintan con las estrellas, ¿verdad? Pero explicamos por qué no puede ser ella, porque esta visión que está viendo Juan está en los cielos, ¿verdad? Ella está embarazada en los cielos y está dando a luz am, eh, en el aire, ¿no? Es algo, y sabemos que ella fue físicamente real, una persona verdadera que dio a luz aquí en la tierra. A nuestro Señor fue ella escogida para ser el conducto que nos trajera al Salvador del mundo, ¿verdad? Así que esa interpretación no fue. También muchos dicen, algunos de la secta de la ciencia cristiana, dicen que fue Mary Baker Eddy, que es la fundadora de esa rama, de esa no le voy a llamar denominación, más bien como, sí, una rama del cristianismo, por eso le llaman ciencia cristiana. Acá en Estados Unidos es muy general el término cristianismo. Bajo la sombrilla de cristianismo se pone a católicos, a testigos de Jehová, a mormones, a todas las religiones que nosotros llamamos, se las considera cristianas acá en Estados Unidos, porque o es cristiano, o es musulmán, o es judío. Solamente son esas tres categorías acá. Yo sé que para hispanos, especialmente de Latinoamérica, está súper bien marcado, muy marcado, lo que es evangélico, católico, testigos de Jehová. Sabemos que son ramas diferentes, pero si lo vemos desde la perspectiva secular, el mundo dice, bueno, o eres cristiano, o eres judío, o eres musulmán. Entonces, bajo la categoría de cristianismo se pone a todo. Y por eso acá le llaman, bueno, la ciencia cristiana es una rama del cristianismo, pero nosotros le llamamos secta, ¿no? A, una rama desviada, podríamos decirlo así, no tiene la verdad, ¿verdad? Aunque presenta, ¿no? Les compartía la semana pasada que es una rama que cree mucho en la sanidad, oraciones por sanidad, hacen énfasis en orar por sanidad. Y eso suena muy bien y es bíblico, orar obviamente en el nombre de Jesús, no es mi oración o cómo yo eh, la digo o cómo la hago, lo que hace la diferencia, sino es en la autoridad de quién que estoy orando, ¿verdad? Y eso hablamos un poquito la semana pasada, pero la idea es de que
ella no es la mujer que se está mencionando en Apocalipsis 12. Otros dicen que es la iglesia, pero dijimos que la iglesia siempre es representada como una mujer casta, ¿verdad? Una novia que Jesús ha purificado, una novia que se está preparando para las bodas con el Cordero de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Y aquí se habla de una mujer encinta, una mujer embarazada, que no concuerda con la iglesia, porque la iglesia no se ha casado todavía, es una novia, ¿verdad? Así que dijimos que la otra interpretación que se ajusta los principios de la interpretación es Israel, ¿verdad? Y hablamos de ese principio de interpretación que se llama la primera mención. Génesis nos habla de esta, esta manifestación de las 12 estrellas, perdón, de las 12 estrellas, del sol, de la luna, y es con la historia de José, el principio, cuando él tuvo los sueños de que sus hermanos le daban honra, ¿verdad? Y se cumplió cuando él llegó a ser el principal en Egipto, ¿verdad? Ahora, sigue la lectura, nos quedamos, por ejemplo, ok, aquí en versículo 3, solamente vimos el 1 y el 2 que habla de la mujer vestida de sol y con las estrellas en la cabeza, ¿verdad? Y dice, también apareció otra señal en el cielo. Entonces dejamos de establecido que la mujer es Israel, ¿verdad? Que va a dar a luz un hijo, ¿verdad? De Israel, por Israel viene el Mesías a través de la tribu de Judá viene nuestro Salvador, ¿no? Y estaba a punto de dar a luz. Déjenme ver si leemos el versículo 2. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Ahora sí, vámonos al versículo 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. A muchos comentaristas, por lo general, se ha atribuido esto de los 10 cuernos y las 7 cabezas. Tradicionalmente se ha establecido que las 7 cabezas es el lugar donde el dragón está. Y por lo general se ha enseñado que tiene que ver con Roma, ¿verdad? Y estos 10 cuernos, 10 líderes, 10 eh, gobernadores tal vez, y tienen autoridad. O sea, el dragón siempre es, ese nombre dragón se le asigna a Satanás, ¿verdad? El diablo. Y cómo él opera es la idea de que a quién va a usar y cómo y dónde se manifiesta. Tradicionalmente se ha dicho que Roma está rodeada por las 7 montes, ¿verdad? Sin embargo, hace tal vez 2 años atrás, en una conferencia de profecías y cosas de los tiempos finales, un hermano trajo un estudio tremendo acerca del resurgimiento de Babilonia y demostró a través del estudio bíblicamente cómo y por qué no puede ser Roma. Y esto va en contra de toditos los comentaristas bíblicos, ¿verdad? De los tiempos de los 1800, de los 1700 por ahí. Y no quise incluir ese estudio porque él dio una presentación como de PowerPoint que tiene sus visuales, ¿no? Y quiero encontrarlo para poderles enseñar y dejarlo a que cada uno perciba o decida cuál será, si será Roma o si es un resurgimiento de Babilonia, que en nuestros tiempos sería Irak. Irak, ahí están todas es más, creo que
Aquí tenía unas fotos, esto no las borré porque tengo para hablar un poquito más adelante de la ciudad donde van a huir los judíos durante este tiempo de persecución. Pero esa porción la vamos a dejar para otro estudio donde pueda explicarles por qué se cree que es un resurgimiento de Babilonia, de donde empezó en Babilonia surgieron todas las religiones con Nimrod y ahí fue que se dio la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y la gente se esparció, se dispersó por todo el mundo y se fueron llevando las religiones que fueron enseñados ahí en Babilonia. Entonces es como el centro de, del rechazo a la verdad, Babilonia. Es el centro del, como decir, los headquarters, se dicen en inglés, como que está el cuartel del enemigo de Dios ahí en Babilonia. Entonces, esto del versículo 3 lo vamos a dejar en pausa. Sé que por muchos años uno ha entendido que es Roma, que es la Iglesia Católica, pero vamos a dejar pausado y vamos a ver esa otra interpretación para ver cuál se alinea mejor con las escrituras, ¿ok? Ahora, hablando del dragón, que está establecido que es Satanás, el diablo, eso no hay duda, ¿verdad? Ahora, lo que estamos hablando es a quién va a usar él para el ataque en contra de Israel. ¿Va a ser algo religioso o va a ser algo político o va a ser algo geográfico? Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, eso lo dejamos pausado. Ahora, en el versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Sabemos esto sucedió antes de que el mundo fuese. El, uh, este ángel especial llamado Luzbel, que dirigía la alabanza en el cielo, ¿verdad? Se rebela contra Dios y influye en la tercera parte de los ángeles. Y ahora nosotros los conocemos como demonios, ¿verdad? Los saca del cielo, ¿verdad? Los contamina con información mentirosa, ¿verdad? Les hace rebelarse contra Dios, ¿verdad? Y la tercera parte, no sabemos cuántos millones de ángeles serían, es la tercera parte, pero ahora nosotros los conocemos como demonios, ¿verdad? Y el dragón, dice, se paró frente a la mujer, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese siempre ha sido el plan del enemigo, ¿no? Tumbar el plan de Dios, obstruirlo y aniquilar, ¿verdad? Y él sabía, obviamente, que Dios iba a mandar la solución para su creación, ¿no? Porque no solamente es acerca de nosotros como seres humanos, pero es acerca de la creación en sí, la naturaleza, ¿verdad? Tiene que ser restaurada, tiene que regresar al plan original de cómo Dios la hizo. Y Dios, por eso dice la Biblia que la creación gime porque quiere ser restaurada a lo que era, ¿verdad? Y Satanás sabe eso, que iba a venir un Salvador que iba a ser rey y señor de todo, ¿verdad? De la creación y de la humanidad que lo recibiera, ¿verdad? Dice que no pudo detener el dragón esto. La mujer da a luz, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo
fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces nos está hablando de una línea de tiempo muy larga. En estos poquitos versículos se nos está hablando de lo que pasó antes de que el mundo fuese, de lo que pasó hace 2000 años cuando el Señor nace, ¿verdad? Crece, cumple su ministerio, muere de acuerdo a las escrituras, resucita, ¿verdad? Y asciende al cielo. Todo esto 2000 años atrás de nuestra era, ¿no? Um, y se va, dice, se va este varón que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Esto es algo que muy pocas veces se incluye en el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Normalmente nos enfocamos en las cosas espirituales y le decimos a la gente, ¿no? Que se arrepienta y que acepte o que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, como su único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje que se da. Y la gente dice, sí, yo creo en Jesús, yo lo he aceptado como Salvador. Pero en sí, ese no es todo el mensaje del Evangelio. Desde un principio, como dice Isaías 9:6, que es un versículo que usamos mucho para Navidad, dice, porque no, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, va a ser un rey. Y no solamente un rey en el sentido espiritual de decir, sí, él es mi rey, él es mi señor, mi dueño, sino que literalmente el Señor va a regresar a reinar con vara de hierro, o sea, con estrictez, con dureza, con justicia, ¿no? Al mundo, ¿verdad? No va a haber oposición eh, a ese gobierno de parte del Señor, ¿no? Y dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él trae una paz verdadera, traerá. Obviamente nos la da en el momento que lo recibimos, porque el reino del Señor empieza ya en nosotros. Él está reinando sobre nosotros, pero algún día va a reinar sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, ¿verdad? Aquí en lo que la Biblia llama el milenio, un tiempo de 1000 años donde el Señor va a establecer el reino perfecto. Ya ha dado, a través de la Biblia se dan lo que se conoce en la teología como dispensaciones, temporadas, periodos de tiempo, donde hay diferentes tipos de gobierno. Hay el gobierno humano, hay el gobierno de los reyes, ¿verdad? Obviamente los diferentes pactos, ¿verdad? Pero ah, va a llegar el momento que el séptimo gobierno es el perfecto, el de Dios, ¿verdad? El último gobierno va a ser el gobierno global, el gobierno que nosotros llamamos como mundial, ¿verdad? Toda la tierra va a estar bajo un solo líder, que este es el anticristo, que uno de los nombres que le da las escrituras, ¿verdad? Así que ese es el sexto gobierno, y el séptimo gobierno será el gobierno del Señor Jesús, el perfecto gobierno del hombre, ¿verdad? Así que vemos al dragón tratando bueno, está acumulando a su ejército, ¿no? A todos estos, la tercera parte, y se pone listo para devorar al niño que va a nacer. ¿Verdad? ¿Y cómo trató de hacer esto? Las escrituras nos dicen, y esto es parte del estudio de ahora, en Mateo capítulo 2, que él usa a gente para tratar de detener la venida del Señor Jesús. Pueden leer en Mateo 2 la historia de Herodes, ¿verdad? Y cómo él manda matar a los niños. Leamos esta parte de aquí desde el versículo 13, hablando de los reyes magos. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
siempre ese espíritu del anticristo, diabólico, es tratar de destruir al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo desde el principio? Acuérdense con Abel, Caín y Abel. Caín mató a Abel, ¿verdad? La idea es influenciado por Satanás para destruir de donde vendría, ¿verdad? La descendencia, el rey. Obviamente el Señor pone a otro que sería Set, y de Set viene la generación de donde viene Abraham y todo, ¿verdad? Así que siempre ha existido este intento de Satanás de destruir el plan de Dios. ¿Y cómo lo hace? Usando gente que tiene un odio hacia la idea de que haya un rey permanente o un reino permanente de parte de Dios, ¿verdad? Y bueno, huyeron ellos a Egipto, dice el versículo 15, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El odio de Satanás hacia eh, el Salvador y hacia la humanidad es grande. Él quiere destruir físicamente, si es posible, a todos, pero siempre se va a ensañar contra los niños, contra los jóvenes. Trata de destruir su inocencia, de matarlos, ¿no? Y aquí lo vemos a él con un despliegue de sus tácticas, ¿no? ¿Cómo es posible que en la mente de un ser humano entre la idea de matar a todos los niños menores de 2 años? Uno se sorprende, pero en nuestros tiempos lo vemos de formas diferentes, ¿verdad? A veces pensamos, oh, son tiempos modernos, pero la táctica del enemigo siempre es destruir a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, busca métodos, busca doctrinas, busca pensamientos que justifican. Para Herodes de haber dicho, ¿qué tiene de malo? Yo estoy protegiendo mi gobierno, es lo mejor que se puede hacer. Pero noten que fue una motivación satánica justo en contra de los niños judíos, ¿verdad? Los niños israelitas. Otra historia que habla de eso la vemos en el faraón de Egipto, antes de los tiempos de Jesús, obviamente en los tiempos de Moisés. Él también quiso influenciar a las que ayudaban a dar a luz, ¿verdad? Las parteras, a que maten a todo varón, niño, a todo varón judío, ¿verdad? Pero ellas no le hicieron caso, ¿verdad? Pero vemos a través de la historia, ¿no? Ese intento, obviamente influenciado por Satanás, de destruir a los judíos, destruir la posibilidad de que venga el Mesías. Obviamente sabemos que no triunfó, el pueblo de Israel siguió, el Señor Jesús nació, no le pudo hacer nada. Entonces ahora sigue la historia, ¿verdad? Y uh, déjenme regresar aquí en el versículo. um, Ella dio a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Todo esto en el pasado. Ahora vámonos al versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 2060 días. Ok, entonces algo interesante cuando viene a profecías. Cuando uno lee seguido así las escrituras y no busca pausas, piensa que todo está sucediendo al mismo tiempo, pero a veces un y o hay otra palabra que se puede, entonces, un y, un entonces, o a veces se pone un después, puede abarcar miles de años, ¿verdad? Como aquí en el versículo 5 estamos hablando desde hace 2000 años, ¿verdad? Que ya nació, pero también se proyecta
al futuro, cuando Él venga por segunda vez a regir, a gobernar con vara de hierro a todas las naciones, ¿verdad? Dice, y otra vez regresa al pasado, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, cuando uno lee las escrituras, a veces tiene que ir en sí, tiene que ir despacio, analizando. A veces una coma puede poner una distancia de tiempo entre miles de años o cientos de años. Y eso es lo que está pasando aquí. Se nos lleva al pasado eh, eh, lejano, que es antes de la creación del mundo, donde está Satanás con los ángeles caídos, al pasado más cercano, que es hace 2000 años, cuando nace Jesús, y al futuro nuestro, porque dice que aquí la mujer huye al desierto, o sea, Israel tiene que huir. Se nos está anunciando ya los últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad como la conocemos, o sea, los últimos 3 años y medio donde va a haber persecución para Israel. Y hablamos un poquito de esto, el antisemitismo, el espíritu del anticristo. ¿Por qué hay tanto odio contra Israel? Lo hemos visto en la historia lejana, como con el faraón, Herodes, diferentes como Amán en el tiempo de Esther, ¿verdad? Quiso aniquilar a todo, o sea, tenía odio por Mardoqueo, pero él no, su odio no lo manifestó contra Mardoqueo, quiso destruir a toda su raza, ¿verdad? Todos los judíos. Amán tenía espíritu del anticristo. Hitler tenía el espíritu del anticristo, destruir a toda la raza completamente. Y vemos este espíritu antisemítico eh, surgir mucho más en nuestros tiempos, porque se está anunciando, las escrituras nos anuncian que va a venir, eso se va a dar, pero con fuerza, mucho más que en los tiempos de Hitler. Y aquí vemos vemos como recientemente hubieron eh, ataques y como miles de bombas encima de Israel, pero gracias al sistema que tienen, que se le conoce como el domo de hierro, intercepta los cohetes y los destruye en el aire. ¿Verdad? Es algo increíble, es algo invisible, pero la mano de Dios está ahí con ellos. Pero vemos, por ejemplo, recientemente, hace como un mes, este grupo de mujeres de aquí del Congreso propuso que ya no se le dé ayuda a Israel para que tenga este sistema de defensa. En otras palabras, está diciendo, no, no permitamos que puedan defenderse, no permitamos que este sistema de defensa los cubra, dejemos que les caigan los cohetes. ¿Verdad? Y ellas promueven, ¿no? Junto con Pelosi, ¿verdad? Están tratando ya propusieron eso, ¿no? De que Estados Unidos quite su ayuda para Israel, ¿no? Y la justificación es, bueno, hay que ayudar a los palestinos y en lugar de pensar, bueno, ayudémoslo con dinero para comida o dinero para construcción. Dice, ayudémoslo quitándole a Israel su defensa, ¿verdad? Y esto se va a dar con más fuerza. Digamos que pasa la propuesta. Estados Unidos oficialmente, por primera vez en la historia, se haría en contra de su aliado, que ha sido Israel, que es la única democracia en Medio Oriente. Y pues vemos las señales políticamente hablando, las señales eh, en el pensamiento de la gente. En las universidades se promueve el antisemitismo, se promueve en las conversaciones, ¿no? En los medios se promueve. Cuando se habla, si alguien hablara en contra de cualquier otro país, lo paran, especialmente si se habla en contra de los palestinos, en contra de
los musulmanes, hay ¿cómo le llaman? Censura. Pero si alguien habla en contra de Israel y todo, pues si lo estamos viendo en las congresistas, ¿qué más se puede esperar? ¿Verdad? Así que pongan atención por quién votan, pongan atención por quién está del lado del Señor y quién no. El Señor no le sorprende ni le asusta. Sabemos el versículo 6 dice, la mujer, o sea, Israel, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Eso es lo que las escrituras, los últimos 3 años y medio es lo que se llama la gran tribulación. Y se toma ese término de Mateo 24, donde el Señor da la profecía de los últimos tiempos, ¿verdad? Y vamos a leer eso y lo que dice Zacarías para terminar ahí acerca de Israel, lo que le va a pasar. Empecemos con Isaías 13. Sí va a huir a Petra, que es el lugar donde el Señor tiene separado para ella. Ya hemos visto, es una ciudad vacía, es una ciudad en las piedras que eh, está completamente desalojada, ¿verdad? Y fue preparada ahí por Edom, o sea, por Esaú. Pero Zacarías 13 nos habla de cuántos judíos van a morir durante este tiempo de persecución. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías nos dice que 2/3 del pueblo de Israel va a perecer. O sea, ahorita creo que están en 13 millones de judíos en Israel. O sea que estamos hablando de muchos más que en el tiempo del holocausto, ¿verdad? O sea que estamos hablando que prácticamente solamente quedarían como 3 millones, ¿verdad? O estamos como 5 millones. Es mucha gente que va a morir, pero el Señor lo anunció también. Y esta es la porción que tenemos que leerla desde la perspectiva a judíos. Mucha gente usa esta porción para hablarle a los cristianos, pero esto es una profecía de Jesús al pueblo de Israel, porque los discípulos le están preguntando acerca de cuándo va a venir el reino, cuándo Él va a establecer su reino y cuándo será el fin del mundo. Dice el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él ya les había dicho que el templo iba a ser destruido y ellos quieren saber cuándo va a pasar esto. Y él les dice, lo primero que les dice es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En ese tiempo, cuando se venga la persecución a los judíos van a abrir los ojos y van a entender que Jesús era el Mesías. Y van a salir muchos que digan, aquí está el Mesías, acá está el Mesías, no, acá está el Cristo, acá está el Cristo, para sacarlos y poderlos matar. Dice, no, no se dejen engañar, porque van a salir muchos diciendo que están viendo al Mesías o que están con Jesús y no les crean. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Nosotros podemos decir, sí, hemos visto todo esto, pero se está incrementando y esa es la idea, que se va a ir incrementando ya cuando llegue a este punto de los últimos 7 años. ah, Esto va a estar en pleno apogeo, ¿verdad? Y aquí la idea, cuando se dice nación contra nación, a veces pensamos que es país contra país, pero aquí la idea es etnos contra etnos, o sea, razas contra razas. Y ahorita es donde se ve con tanta intensidad cuánto énfasis se hace en las razas. Y hay que movimientos, ¿verdad? De decir, los de color contra los de los blancos. En África es razas, se pelean es todo acerca del color también. Si eres más negro que otro, eres de una categoría que otro. O sea, es un levantamiento extraño de etnicidad contra etnicidad. Es algo profético, ¿verdad? Y esto será principio de dolores. Pero aquí viene. ¿Por qué tiene que huir Israel? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablando de ese periodo, tendrán que ser fieles hasta la muerte los judíos creyentes. No tendrán que dejarse marcar, no tendrán que, sufrirán. Muchos huirán, ¿verdad? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes son los que están predicando? Los mismos judíos, ¿verdad? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Están hablando del templo, el tercer templo, que cuando entre el anticristo al templo y diga, yo soy Dios, cuando vean eso, dice ustedes, los judíos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Noten que está hablando a judíos, porque está hablando del templo, está hablando del templo que se destruyó, del templo que existe, existirá. Está hablando de Judea, está hablando muchas localidades judías, ¿verdad? Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Los judíos son los únicos que tienen azoteas en todas sus casas. Ahí es el patio. Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno cuando esté nevando, ni en día de reposo, porque en el día de reposo nada funciona, no hay buses, no hay transportación. Oren para que no caiga en sábado, en viernes a sábado, para que puedan huir, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está el término. Los últimos 3 años, cuando empiecen a perseguir a Israel, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es lo peor que jamás la raza humana verá. Una persecución, una matanza terrible contra los judíos. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 1/3 de Israel sobrevivirá este ataque. O sea, el enemigo, el dragón, pensará que está triunfando, ¿verdad? Está venciendo, por fin está destruyendo a casi todos los judíos. Pero dice, les advierte el Señor, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. No se salgan del lugar que yo les tengo reservado para su escape. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Acuérdense que está hablando de Israel.
Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por 1260 días tienen que aguantar escondidos en Petra, que es Jordania, es esta ciudad escarbada en la piedra, ¿verdad? Y tienen que quedarse, no salgan, no se crean de las cosas que les digan, quédense ahí, porque ahí el Señor los protegerá hasta que pase muchos no han de creer y por eso se han de quedar en Israel y van a morir. Otros, dice el Señor, tienen que correr, ni siquiera agarren cosas de su casa. Tan pronto vean esta abominación en el templo, corran al desierto, váyanse, ya, porque ahí estarán a salvo. Pero es algo profetizado que podemos ver el espíritu ya moviéndose del anticristo con el odio hacia Israel y lo seguiremos viendo, ¿verdad? Hasta que el Señor nos lleve, ¿verdad? Y se dé ya luz verde a todas estas profecías que tienen que pasar. ¿Por qué odia tanto el enemigo a Israel? Porque sabe que si no hay Israel, no puede regresar por segunda vez el rey de Israel a reinar desde Israel. Tiene que destruirse. Entonces el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, eso es lo que dice el versículo 7 en adelante, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar para hablar un poquito después con más detalles de los últimos versículos de cómo el Señor los rescata y cómo el Señor vence al enemigo. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra que nos anuncia el futuro, nos prepara para, Señor, nos equipa y nos prepara para no tener temor, saber que tú estás en control, Señor, que aunque el enemigo avance y pareciera estar conquistando, Señor, y ganando terreno, sabemos que es parte del plan, Señor, para que se defina la gente. En este tiempo de gran angustia, habrá gente que regrese a ti, habrá gente que abra sus ojos y vea que tú eres el Mesías de tu pueblo judío, Señor. Tú siempre permites las cosas para acercarnos a ti y muchas veces son pruebas, muchas veces serán angustias, pero siempre tu mano de poder, de misericordia y de gracia está sobre nosotros. Señor, gracias porque tú triunfas, Señor, y tú defiendes a tu pueblo y tienes un remanente. Igual con la iglesia, tienes un remanente. Gracias, Señor, porque nos preparas, nos equipas, nos proteges, nos guardas del mal, Señor, y nos das consuelo y esperanza a través de tu palabra, sabiendo que en medio de tanto dolor, en medio de tanta angustia, Señor, vienes a reinar, vienes a triunfar, vienes a poner los puntos sobre la I, la justicia perfecta y permanente, la paz duradera, la verdadera. Gracias, Señor.
porque podemos verte como Salvador, pero también como el Rey de Reyes, que pronto viene en gloria a rescatar a su pueblo. Señor, pedimos por los que faltan, Señor, que no se demoren. Mañana no está garantizado. El día de salvación es hoy. Pedimos por Israel, que venga la paz a Israel, porque al pedir esto pedimos que tú vengas pronto, Señor. Gracias porque es un tiempo limitado, el tiempo de gran tribulación. Tú has puesto un límite al dolor, Señor. Gracias porque eso nos habla de que en nuestra vida también hay un límite. La angustia, el dolor, las pruebas no serán para siempre, tienen su límite porque tú eres soberano, Señor. A ti te damos la gloria, la alabanza, porque tuyo es el poder por siempre, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén.